¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy vamos a continuar con nuestro retiro espiritual de Semana Santa. Esta es la segunda charla. En la primera abordamos los dos primeros cánticos del siervo de Dios, aquel del capítulo 42 y aquel del capítulo 49, en los cuales veíamos por un lado que, bueno, en ambos, que el siervo fue elegido por Dios, pensado por Dios, formado por Dios con un nombre, con una misión. En el primero especialmente para implantar la justicia de Dios y para hacer luz de las naciones, ¿ah? Para borrar el pecado, aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. En el segundo cántico vimos como este mismo siervo fue pensado desde el seno materno para hacer salvación, un tono mucho más grande, ¿no? Para salvar las naciones, para hacer luz también de las naciones, se repite ese mismo concepto. Y, y en todo caso, en ambos pudimos contemplar a Jesús. Claramente el Nuevo Testamento rescata esa figura, aquel que da vista a los ciegos, aquel que hace caminar a los cojos, eh, aquel que libera de la prisión, aquel que saca de las tinieblas. En ambos se ve un poquito esa misma tonalidad, son muy parecidos. Pero ya desde estos textos comenzamos a ver que ese siervo va a ser incomprendido, ¿va? Un poquito, ya comenzamos a notar un poquitito esta realidad, la incomprensión, es despreciado, es oprimido por los poderosos, es algo que ya se comienza a ver, pero en los dos cánticos que hoy vamos a analizar esto se va a ver por completo. Entonces, am, como en la anterior vez, yo te invito a que no simplemente nos quedemos en el hecho de contemplar a Jesús, que va a ser absolutamente claro que es el Señor, sino que también tú puedas colocarte frente a un espejo. Yo, yo puedo llegar a ser este siervo del Señor. Es verdad que no voy a ser la luz de todas las naciones y voy a salvar al mundo entero, pero desde mi pequeña realidad, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo vivir esto? ¿Puedo identificarme con el siervo, la sierva de Dios? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a el capítulo 50 en el versículo 4 hasta el 11. Allí vamos a ver el tercer cántico del siervo de Dios que vamos a hacer en este momento. Dice, el Señor Dios me ha dado una lengua avesada, es decir, una lengua que sabe hablar, que tiene conocimiento, es profesional. Y te acuerdas que habíamos dicho ayer que mi lengua es como una espada de doble filo y decíamos con el Apocalipsis que esa espada es la palabra de Dios que es tajante. Pues así es la lengua del siervo. Es una lengua, es decir, a través de este instrumento que nosotros tenemos, es como vamos a conquistar el mundo a través de la predicación. Dice San Pablo, la locura de la predicación. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Me acuerdo de un sacerdote que decía que los sacerdotes nos ganamos no el pan diario con el sudor de la frente, sino con el sudor de la lengua, porque básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Y hemos de probar a cada día poder comunicar mucho mejor el Evangelio. Que sabe decir alcanzado palabras de aliento. Que sabe decir alcanzado, al que está desconsolado, palabras de aliento. Y aquí se conecta muy bien con toda la temática de esta sección del libro de Isaías, porque estamos hablando de el libro del consuelo. Sabes que no solamente se trata de persuadir al otro, convencer al otro de una idea, se trata también de consolar. Que nuestras palabras puedan ser miel en medio de un momento difícil, de amargura. Eso es lo que hace el siervo de Dios, dar consuelo con sus palabras, hablar de una buena noticia en medio de tanta tragedia, de tantas cosas difíciles que suceden en nuestro mundo. Muy temprano, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí una cosa muy linda, muy temprano despierta mi oído para escuchar. Primera cosa que hace el siervo de Dios, escucha, escucha. Antes de hablar, escucha. Como los discípulos, el siervo es humilde. El siervo no se siente, por más de que tiene una lengua avesada, que puede hablar, nunca se siente lo suficientemente grande como para despreciar la palabra de Dios y decir yo me las sé todas. No.
El siervo es humilde, sabe escuchar la palabra de Dios y nos recuerda mucho a Jesús cuando iba por allá en las madrugadas o en las noches y se quedaba en oración, a hablar con su padre, a escuchar a su padre. Era allí donde aprendía, o mejor, tenía presente la palabra, porque él siendo la palabra, más que aprenderla, él vivía a profundidad la palabra en esas madrugadas. Qué bello, ¿ah? Qué bonita invitación la que tenemos. Al menos por esta semana, antes de hablar, primero escuchar como discípulo, como aprendiz, volver a la humildad del siervo. Continúa el versículo 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no me resistí, ni me hice atrás. El Señor Dios ha abierto mi oído. ¿Para qué? Obviamente para escuchar. Y no me resistí ni me eché atrás. Ok, ¿qué le habrá dicho el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que echarse para atrás? ¿Acaso le está hablando de algo difícil? Probablemente sí. La voluntad de Dios muchas veces no es aquello que nosotros queremos escuchar, no es nuestro deseo. La voluntad de Dios a veces va un poquito en contra de nuestra propia voluntad, porque lo que busca es ponernos también a prueba, no es darnos las cosas facilito, como decimos nosotros, comidito. No, 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 la voluntad de Dios nos pone a prueba y por eso, qué difícil es escuchar la voluntad de Dios. Y de hecho es aquí donde comienza a ponerse la cosa dura en los cánticos del siervo. Aquí comienza la cosa a ponerse bastante difícil. Dice, entonces ofrecí mi espalda a los golpes y mi cara a los que mesaban mi barba. Ofrecí mi espalda a los golpes y mi cara al que mesaba mi barba. No me escondí, no me escondí. Me puse delante de la prueba y acepté los golpes en el rostro, acepté los golpes en la espalda. ¿Te acuerdas que Jesús decía esto? Si alguien te abofetea, pon la otra mejilla. Y de hecho, él mismo lo cumplió. En Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban. En el versículo 30 del mismo capítulo dice, y escupiéndole tomaron una caña y le golpearon en la cabeza. Jesús no rechazó su misión. A pesar de lo horrible y espantosa, la asumió. La asumió con coraje, con entrega. Y no hurté mi rostro a insultos y salivazos. Ok, aquí es esta parte que te estoy mencionando de Jesús. No escondió su rostro a insultos, a salivazos. Qué grande es nuestro Señor. Pasar por estas humillaciones, tener que venir aquí a este mundo para encontrar el amor y lo que encontró de parte nuestra fue desprecio. Y muchas veces con nuestros actos, con nuestro pecado, seguimos, digamos, un poco por las mismas, haciéndole vivir esta misma suerte tan triste. Y continúa el cántico, pero el Señor Dios me ayudará. Por eso no sentí los insultos. Aquí está la fuerza del siervo. El siervo de Dios no simplemente se queda en eso, en esta realidad tan triste de los golpes. No, 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 no. El siervo de Dios va mucho más allá. Y esta es la invitación que nos hace Jesús, el siervo de Dios. Ve más allá de lo que estás viendo. Yo sé que es difícil, yo sé que es humillante, pero vale la pena ir más allá. Contempla el hecho de que el Señor está contigo en medio de todas estas tribulaciones. Aunque el mundo te rechace y te destruya, el Señor está contigo. El Señor me ayuda, dice. Por eso no sentía los insultos, no los sentía. Y ofrecí mi cara como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Es decir, sí, ofrecí mi rostro para que me golpearan si eso es lo que querían. Pero mi rostro se volvió duro como una roca. Era fuerte como una roca. De hecho, el profeta Ezequiel en el capítulo 8 nos dice, he aquí que he hecho mi rostro tan duro. He aquí que he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, el rostro de los enemigos, y tu frente tan dura como sus frentes. Como diamante más duro que pedernal he hecho tu frente. Entonces, ya se nos ha hablado un poquitico de esto. El Señor es fuerte, es el Señor. No es simplemente como mi actitud que
como decimos algunas veces, me resbala todo lo que me digan. No, no, no. No se trata de que yo ponga una actitud indiferente frente a esto. Es Dios el que me hace fuerte, duro mi rostro, ¿eh? Bien. Y continúa. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. Estamos en un juicio. Estamos en un juicio. Estamos como con Jesús allí cuando lo están condenando. Y entonces el siervo tiene esta actitud. Cerca está el que me justifica. Por más de que tú vengas aquí a disputar conmigo, a intentar condenarme, cerca está el que me justifica, es decir, el que me hace justicia está cerca mío. ¿Quién es ese? Es Dios. Y si tú ves a Jesús en su juicio, te vas a dar cuenta que todo el tiempo Jesús experimenta su cercanía. En la cruz, cuando Jesús está en la cruz, ¿a quién está hablándole? Todo el tiempo le está hablando al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, siempre el Padre, siempre el Padre. Cerca está el que me justifica, el que me hace justicia. Nos dice aquí la carta a los romanos. ¿Qué diremos entonces? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice San Pablo. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Qué fuerte, porque nos está diciendo aquí que el que justifica es Dios, pero ni siquiera un Dios salvó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Es a través de la muerte de su Hijo, del siervo de Dios, que nosotros encontramos justicia. A ver, esto es un poquito un lenguaje complicado. ¿Cómo es eso de que yo encuentro justicia a través de Jesús? Sí. Porque lo justo de mi pecado es que yo reciba mi condena, la muerte. El pecado, que es separarme del Dios vivo, de la vida. Acuérdate que Jesús decía eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. La consecuencia lógica del pecado es la muerte. Y esto es lo que yo me merezco por abandonar a Dios. Pero el mismo Dios es el que me hace justicia. Es decir, no es que, no me está haciendo justicia en el sentido de que yo me lo merezca, sino que Él se hace mi justicia. Jesús paga por mí la condena que yo me merecía y está ganando para mí la salvación. En ese sentido es que Jesús está haciendo justicia. Me está justificando delante de Dios, no porque yo me lo merezca, sino porque Él toma sobre sí mi justicia. Más adelante lo vamos a entender mejor. Pero por ahora quedémonos ahí un poquito con esta idea en el aire, porque va a ser así. Más adelante lo vamos a entender mejor. Esta es la confianza del siervo de Dios. Cerca está el que me justifica. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Vuelve con esta actitud. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Estoy en el juicio. Vamos caminando con Jesús, que mira que en los primeros cánticos ha estado anunciando lo justo. En el segundo cántico está salvando al mundo, predicando a todas las naciones, a las islas, la salvación, que es luz del mundo. Y ahora estamos en el juicio. En el último cántico vamos a ver la condena. Pero ahorita estamos en este periodo. Estamos en el juicio con Jesús. ¿Quién podrá condenarme? Todos ellos se gastarán como la ropa. La polilla los irá devorando. Estos son los que lo condenan al Señor. La ira los devora. Están llenos de rabia contra Jesús. No piensan claramente, no les importa condenar a una persona justa. Se consumen de ira, como la polilla consume la ropa. Nos dice aquí este texto. ¿Quién de entre vosotros tema al Señor, que escuche la voz de su siervo? ¡Wow! Esto es lindo, ¿eh? Si tú temes al Señor, si tú quieres seguir los caminos de Dios, escucha la voz del siervo.
de este siervo. Aquí ya deja de hablar el siervo para que hable el profeta. El profeta es el que te está dando este buen consejo. Atención, dejó de hablar el siervo, habla el profeta, escucha la voz del Señor. Y te acuerdas que en la transfiguración es lo que nos dice Dios: escuchen la voz de mi hijo, escúchenlo a él, es mi elegido. Quien ande a oscuras, sin claridad, que confíe en el nombre de Dios y se apoye en su Dios. Quien ande a oscuras, sin claridad. Yo creo que todos hemos pasado por este momento, pero hay tantos que lo necesitan un poquito más. Quien ande a oscuras, sin claridad, que confíe en el nombre de Dios y se apoye en su Dios. Repite, nos está diciendo: tienes que hacer esto. Así como lo hace el siervo de Dios, hazlo tú también. ¿Tienes problemas? Todos los tenemos. Pero apóyate en el Señor, vas a encontrar sosiego, es allí donde vas a encontrar tu fuerza. Apóyate en el Señor, tu Dios, Él no te va a soltar. Y confía en tu Dios. Continúa, ya termina con esto, este tercer cántico. Si vosotros todos sois brasas y andáis encendiendo teas, id a la lumbre de vuestro fuego, de las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, yaceréis entre tormentos. Wow, este es un versículo un poco difícil. Es decir, está diciendo, si tú quieres encender brasas y armar teas, ¿no? Las bateas donde metemos el fuego, ve a tu fuego. Es decir, si tú no quieres confiar en Dios, que es el fuego que te va a enardecer, que te va a dar fuerza, bueno, entonces inténtalo tú y ya verás que saldrás quemado. Y esto sucederá por la mano de aquel que es fuego, ¿no? Y yaceréis en tormentos. Es decir, ve y quémate con tu propio fuego porque no has querido confiar en mí. De alguna manera es un poquito lo que nos dice aquí al final. Si no quieres ir al fuego de Dios. Bueno, aquí ya terminamos entonces el tercer cántico. Y ya se nos está mostrando que el siervo de Dios comienza a sufrir, está siendo llevado a la condena y van a luchar contra él. ¿Qué ha hecho el siervo de Dios? Predicar la justicia, ser luz de las naciones, salvar, hablar la verdad. Y por eso está siendo condenado. Lo están ajusticiando. Pasemos entonces al último de los cantos. Este comienza en el capítulo 52, versículo 13. Y vamos hasta el capítulo 53, versículo 2. Es decir, hasta el final del capítulo 53. Este es el más larguito, pero es quizá el más vibrante de todos. Es fuerte, ¿eh? Dice: veréis a mi siervo prosperar. Primera cosa con la cual inicia este cántico. Veréis a futuro, veréis a mi siervo prosperar. Va a tener suceso, va a tener éxito. Lo vas a ver prosperar, verás. Lo vas a ver grande, glorioso. Así va a ser, créeme. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. ¿Sabes qué nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 9? Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, hablando de Jesús. Ha sido exaltado sobre todo nombre. En Efesios nos dice: la cual, la gloria de Cristo, desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, poder, dominación y de todo nombre que pueda nombrar. Este es el caso de el Señor. Es exaltado sobre todos. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Seré levantado, exaltado. Así es como comienza este cántico, con la exaltación del siervo, grande. Pero comienza a cambiar un poquitito la tonalidad. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana.
¿Cómo será exaltado el Señor? Del mismo modo como lo vieron. Y se espantaron, quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre. Mira qué cambio tan dramático. Nos dice que será exaltado sobremanera, del mismo modo como lo vieron humillado, destruido. Es que tan mal estaba el siervo que ni parecía hombre. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así que no parece un hombre? ¿Cómo es eso de que tan mal estaba, eh? ¿Qué le sucedió al siervo de Dios? La cosa, como te decía, se pone difícil. Ni su apariencia era humana, ¿eh? Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Esto nos lo dice el evangelista San Mateo en el capítulo 27, versículos 29 al 31. Así, así comenzó esta desfiguración del siervo de Dios. Lo fueron destruyendo poco a poco, a golpes, flagelándolo, llevándolo hacia el Calvario. Así, así fue perdiendo ese rostro humano, ese rostro bello que todos vemos. Dice un salmo que Él es el más bello de todos los hombres, pues resulta que en su pasión realmente se entregó tanto este siervo de Dios Jesucristo, que perdió su aspecto humano. Aquel que se hizo hombre por nosotros perdió su imagen, esa imagen de Dios, esa imagen humana, porque acuérdate que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él por nuestros golpes. Y lo más triste es que seguimos dándole golpes. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Así se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Las naciones quedarán asombradas. Antes les había dicho el Señor que abrieran el oído de las naciones para escucharlo. Ahora nos dice que los reyes y las naciones cerrarán la boca de espanto ante estos ultrajes. Y de hecho, es muy curioso que a Jesús lo coronaron de espina y lo vistieron de púrpura. Lo hizo Herodes, lo hizo Pilato. Los poderosos de la tierra lo constituyeron burlonamente como rey. Los reyes cerrarán la boca de espanto, pero ellos mismos fueron los que le colocaron esto, los que pecaron contra él. Nos dice la carta a los Romanos, citando este texto: sino como está escrito, dice, como está escrito, aquellos a quienes no se les anunció hablarán de él, y los que no oyeron entenderán. Perdóname, no, esto es el siguiente versículo. Está citándolo directamente la carta de San Pablo. El siguiente versículo: ¿quién creyó nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado? El Señor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Es una cita del evangelista San Juan también. Bien, entonces termino diciendo lo siguiente. Mira que es muy triste que los reyes, los poderes humanos fueron los que terminaron acabando con Jesús. Nosotros como pueblo también, pero especialmente ellos. Por estos días yo he estado estudiando un texto muy simpático del Antiguo Testamento, que habla sobre la condena del pueblo de Israel en el exilio. ¿Y de quién fue culpa todo este exilio? De los reyes. Fíjate, el rey Manasés, el rey Joaquín, el rey Jeconías, todos ellos cometieron abominaciones contra el Señor, especialmente Manasés. Y por eso el pueblo tuvo que sufrir la consecuencia. Los reyes eran los que terminaban pecando, y sin embargo el pueblo era el que tenía que sufrir las consecuencias de ese pecado. Aquí pasa un poco lo mismo. Son los reyes los que pecan, son los malvados los que pecan, pero es el siervo de Dios el que tiene que vivir esta suerte. Y entonces estos reyes, un poco como ya justificados, ya salvados, es una escena un poquito particular esta. Los reyes ya salvados, ya justificados, es como si estuvieran hablando desde el cielo, van a empezar a hablar del siervo de Dios.
Aquí ya no va a hablar Dios, ya no va a hablar el mismo siervo de Dios, no va a hablar el profeta, aquí va a hablar los reyes. Los reyes son los que van a estar predicando sobre el siervo de Dios. Aquellos, de alguna manera entiéndeme, aquellos que van a acabar o los que van a llevar la condena al siervo son los que van a hablar. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso del Señor? Es una noticia increíble esto que vamos a escuchar. Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. Nos están contando esos reyes que pecaron y que ahora van a ser justificados. Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca, es decir, una cosa chiquitica. Comenzó, pero justamente en un lugar seco, en un lugar donde no había vida, allí comenzó a crecer. Allí donde había tantas tinieblas, tanto pecado, allí comenzó a crecer. Y esto es una cosa fundamental de la misión del siervo de Dios. Estar en esos lugares donde se necesita, donde hay tierra seca, donde hay maldad. A veces nosotros como que le huimos un poco a la misión. Ay, es que esta misión es tan difícil, es que este lugar es tan complejo, estas personas son tan horribles, que es que yo no sé qué. Es allí donde tenemos que trabajar, es allí donde tenemos que meter la ficha, como decimos en Colombia. Tenemos que meterle ganas allí donde hay resequedad, donde hay tinieblas. Crecemos como una pequeña raíz. Comienza ahí poquitico, pero poco a poco va creciendo. Acuérdate del granito de mostaza que el Señor habla. Comienza pequeñito, pero esto va creciendo. Allí tenemos que implantarnos, en esos lugares donde son más difíciles. No tenía apariencia ni presencia. Vuelve un poco esta idea, ¿no? No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiéramos estimar. Realmente aquel que era valioso ante los ojos de Dios, ¿te acuerdas que creo que es el segundo cántico donde se menciona eso? Era valioso ante Dios. Aquí nos dice, pues es que carecía de aspecto que pudiéramos estimar, era inestimable, no pintaba para nada, ¿eh? Ese es el siervo de Dios, desestimado completamente, rechazado, ¿ah? Tantos jóvenes que experimentan esta realidad, que no se sienten amados de ninguno. Qué bonito que entiendan que en el siervo de Dios tienen un ejemplo fundamental. Aquellos que no sienten estima, que no se sienten valorados, que se sienten rechazados del mundo, sépanlo. El Señor, el Maestro, el siervo de Dios experimentó esta misma situación, fue desestimado, no querido. Despreciado y marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Despreciado, marginado. Mira la realidad de tantas personas que se sienten así, que viven esta misma, pues esto mismo lo vivió el siervo de Dios. Esto lo podemos vivir todos, en todo contexto. Yo creo que vale la pena meditar estos textos porque nos hacen reflexionar, oye, es que yo también he vivido esto, o lo voy a vivir, seguramente esto es algo que yo voy a vivir. Como para taparse el rostro, ¿eh? Qué fuerte. Despreciable, un don nadie, continúa la palabra, despreciable, un don nadie, no cuenta para nada. Así era el siervo de Dios. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Atención, aquí es donde comienza la parte gruesa, la teología fundamental del siervo de Dios. Porque esta figura enigmática, que ya te he dicho, nunca nos menciona su nombre, es tan importante. Porque está haciendo una obra que nadie más puede hacer, no lo puede hacer un profeta. Un profeta no puede cargar con todos nuestros pecados. Por esto decía que son los reyes pecadores, el pueblo pecador el que está hablando. Porque están diciendo, y es que de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Está hablando el pueblo pecador, los reyes que pecaron como si estuvieran ya en el cielo, sintiéndose justificados por aquel que fue despreciado, que perdió su aspecto humano. Él nos salvó, Él cargó nuestros males. Cargó nuestros males. Eso es lo que nos decía ahorita el apóstol San Pablo. Nos hizo justicia, no porque la mereciéramos, sino porque Él se hizo justicia. Él pagó por nosotros lo que nos merecíamos. Soportó todas nuestras dolencias. Ese texto precisamente lo cita el evangelista San Mateo. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado,
herido por Dios y humillado, como si Dios lo hubiera acabado. En realidad no fue Dios. Dios lo permitió efectivamente, pero en realidad fuimos nosotros los que lo azotamos, los que lo humillamos. Somos nosotros, herido de Dios. Ese es el siervo, ese es el siervo. Mas fue herido por nuestras faltas. Aquí es donde cambia. No fue Dios, lo teníamos por herido de Dios, es decir, como que Dios lo abandonó, un poco como en la cruz, ¿no? Dios lo abandonó y no fue Dios que lo abandonó, fuimos nosotros. Mas fue herido por nuestras faltas, por nuestra propia culpa, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Esto es lo más fuerte, lo más hermoso de este texto. Soportó el castigo que nos regenera. Nos estamos regenerando y un poco a costa de su propio sufrimiento. Para que yo sea salvado, para que yo sea regenerado, sanado, necesito que alguien muera por mí. Necesito un Salvador. Necesito que alguien se entregue por mí. Porque si yo no encuentro un Salvador, no tengo futuro. Y fuimos curados con sus heridas. Mira qué lindo, está la teología de las llagas de Cristo. Allí en sus llagas yo puedo entrar y encontrar salud, encontrar remedio. Entremos todos juntos a las llagas del Señor. Entremos allí porque vamos a encontrar sanidad. Todos cerrábamos como ovejas, como uno marchábamos por su camino. Perdón, cada uno marchaba por su camino. Y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Estábamos descarriados, cada uno como ovejas perdidas. Pero el Señor nos ayudó. Él fue el que nos restauró como ovejitas, nos recogió. Fue oprimido y humillado, pero Él no abrió la boca. También nos recuerda esta realidad de la ovejita. Dice, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Mira el contraste. Nosotros errábamos como ovejas perdidas, cada uno por su camino. Pero él también se presenta como un cordero, como una ovejita humilde, mansa, que se entrega a su suerte, callado, sin refutar, sin andar peleando, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos dicen cualquier cosa y ya comenzamos a gritar, a pelear, mejor dicho, eso yo no me callo, yo exijo, yo peleo con el que sea. No, mira, el ejemplo del Señor es diferente, va con mansedumbre, con humildad, no abría la boca, aceptó el suplicio porque sabía que a través de eso nos iba a salvar. No se trata de ser tontos, pero sí se trata de asumir con mucha paz aquello que pues nos llega, que nos viene. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Sin defensor, sin juicio, es decir, parecía que estaba completamente abandonado, así lo sentía Jesús en la cruz. Señor, ¿por qué me has abandonado? Pues parece ser que fue así. Un juicio injusto, eso fue lo que termina viviendo el siervo de Dios. Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Arrancado de la tierra de los vivos. Ya aquí entramos en la parte final. Ya no simplemente fue herido, humillado, despreciado, destruido, sino que llega el momento de entregar la vida. Sale de este mundo, sale de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de su pueblo. Asume nuestra condena, la condena de su pueblo, y por eso muere. Es lo que vamos a celebrar, lo que vamos a vivir ahora en esta Semana Santa. Yo siempre digo, ¿por qué decimos celebrar? Sí, porque es la fuente de nuestra alegría. Si Jesús, sé que es difícil, pero si Jesús no se hubiera entregado a la muerte por nosotros, hoy no estaríamos hablando tú y yo. Él es nuestro Salvador. Y continúa, pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Acuérdate de que Jesús muere en medio de dos ladrones, como si fuera un malhechor. Muere de la peor manera, calumniado, vilipendiado, espantosamente. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentira en su boca.
Por más que no cometió atropellos, era justo. Nunca hubo mentira en su boca. Siempre, acuérdate que tenía una espada. Era la palabra de Dios la que predicaba. Y sin embargo, lo atropellaron, lo destruyeron. El Señor quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio del Señor. Aquí vamos a ver, dice, si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Es esas promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero aquí hay una cosa rara. Si se da en expiación. Nunca se habla de esto acerca de un ser humano, ¿sabes? Siempre se habla de esto es acerca de un animal, el chivo expiatorio. Nunca se habla de un hombre que expíe los pecados. Aquí dice, sí, si mi siervo se da en expiación, va a tener una gran descendencia, va a tener muchos hijos. Y esta es la realidad del siervo de Dios, que se da, que expíe los pecados y que nos salva a todos, nos da vida en su propia condena. Y ejecutará de la mano, perdón, su mano ejecutará los designios del Señor. Esto era lo que Dios tenía planeado. Era necesario que así sucediera. Era la voluntad del Señor. Y así sucedió. Después de sufrir, verá la luz. Fíjate que las cosas no están acabadas. Aquí cambia entonces ya toda la tonalidad. Ha sido acabado, destruido, humillado, ha muerto y ahora verá la luz. La última palabra no es la muerte. La última palabra en este texto es la luz. Después de sufrir, verá la luz. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Obviamente el conocimiento de Dios. El justo. Ese es el siervo de Dios, el justo. Verá la luz. Ten esperanza en medio de tus fatigas, de tus dolores, que luego verás la luz. Ten esperanza, por Dios. No desfallezcas. Sé que todo parece oscuro, pero no. Dios está contigo y te va a hacer mostrar la luz. Vas a resucitar con Cristo, créeme. Mi siervo justificará a muchos, se hará justicia para muchos. ¿Te acuerdas de lo que estamos diciendo? Pues las culpas de ellos soportará. Nuevamente, esta es la teología fundamental que corre detrás de todo este texto. Justificará, será la justicia para todos. Él tomará sobre sí lo que era justo para nosotros, se hará justicia para nosotros. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por rebelde. Por haber hecho esto, haberse entregado a la muerte, haber sido contado entre los rebeldes, va a tener un puesto entre los grandes. Hablando del siervo de Dios, sabemos que Jesús no solamente va a estar entre los grandes, está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo, está sentado con el grande, con Dios. Jesús también, siendo Dios, está sentado a la derecha de Dios. Cuando Él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Termina este cántico. Queridos míos, si nos damos cuenta, este es Jesús definitivamente. No sé cómo algunos tienen la duda de que lo sea. Está clarísimo. Pero así como lo es Jesús, también lo podemos ser nosotros. Desde el primer cántico hasta lo último. Podemos ser anunciadores de justicia, anunciadores, ser luz del mundo, de las naciones. Podemos dar vida, podemos caminar con Jesús para dar la salvación, ser alianza del pueblo, dar vida a los que no tienen vida. Entender que siempre que hagamos esto de predicar la verdad, la palabra de Dios, vamos a sufrir, nos van a condenar injustamente, vamos a ser azotados, muchas veces con Jesús vamos a ser desfigurados, pero sepamos que podemos ser justicia para los demás, podemos ser camino de salvación para los demás y que al final vendrá la luz. Con Jesús podemos tener esta certeza, con el siervo de Dios podemos tener esta certeza, que ojalá esta Semana Santa nos haga reflexionar un poco en torno a ello y que podamos ser sal y luz de la tierra. Meditemos entonces en torno a estos cánticos y vivamos esta Semana Santa con todo nuestro corazón, con mucha fe, con mucha alegría. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en este retiro. Chao, chao.